Buenas noches. Pues aquí en una plática más de este curso de introducción al psicodrama y al cuentodrama. Muchas gracias a las personas que estuvieron en la sesión del martes pasado. Gracias, por supuesto, a los que se están conectando en estos momentos. Vamos por ahí a hablar un poquito, rápidamente. Vamos a tomar un minuto para hacer una especie de repaso de lo que estuvimos comentando en la sesión anterior, ¿no? Donde mencionamos algunos conceptos básicos, ¿no? Que decíamos, hablábamos del psicodrama terapéutico, ¿no? Y hablamos de que lo que enseñamos en la escuela de psicodrama es la metodología, el psicodrama como un método, ¿no? Y por eso es que somos muy puntuales en señalar estos aspectos del método, ¿no? Decimos, no basta con utilizar una técnica psicodramática, es decir, cualquier persona pudiera hacer una representación teatral en una sesión de terapia, y eso no precisamente es psicodrama. Por eso nuestro interés es de que los alumnos tengan muy claro qué es psicodrama y qué no es psicodrama. Entonces, para que afirmemos que estamos hablando de psicodrama, se requiere que se cumpla precisamente con esos conceptos, con esos requisitos, ¿no? Entonces, imaginen ustedes esta situación. Dijimos en la sesión pasada que en una sesión de psicodrama, vamos a imaginar psicodrama terapéutico grupal, hay 5 elementos. Decíamos, el director, ¿sí?, que es el equivalente al terapeuta, ¿no? Y sus funciones pues obviamente son de coordinación, ¿no? El protagonista le llamamos, que sería el equivalente al paciente o al cliente en otros abordajes terapéuticos. El yo auxiliar o los yos auxiliares, que son esos compañeros del grupo, ¿verdad? Que colaboran con la persona para ir montando la escena que quieren explorar, la escena que quieren mostrar. Entonces ahí se le pide, acuérdense que dijimos, se le pide al protagonista, por ejemplo, que escoja. Vamos a suponer que el protagonista quiere trabajar una escena, no sé, con su familia, ¿no? Entonces le dices, bueno, escoge a un compañero del grupo para que represente, no sé, a tu papá en esa escena, ¿no? Tú le vas a decir cómo fue, porque él no sabe, él no estuvo ahí, y entonces le vas a mostrar, ¿no? Entonces estamos hablando de director, protagonista, yo auxiliar, ¿sí? El resto de los compañeros que están sentados, que no están participando, le llamamos el grupo o la audiencia. Esos son los 4 elementos. Y el quinto es el espacio dramático. El espacio dramático es ese espacio físico donde se lleva a cabo la acción. No es todo el espacio físico. Imagínate que en muchas ocasiones nos toca trabajar en algún lugar muy grande, un auditorio, por ejemplo, ¿no? Entonces el espacio físico no se refiere a todo el auditorio, se refiere al lugar donde estamos trabajando. De hecho, es muy frecuente que lo que hagamos es delimitar el espacio físico, ¿sí? En una ocasión yo estaba trabajando con un grupo de cadetes de policía en un lugar que llaman el Salón Polivalente, por allá en el municipio de Guadalupe, y es un salón enorme. Entonces ahí lo que hicimos es acordonamos un área. Decimos, este es nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, a veces es importante tener ese control de las cosas, porque en muchas experiencias las personas actualmente van a talleres de todo tipo. Hay una oferta de terapias impresionante, ¿no? Y entonces, en muchas de ellas no se cuidan estos aspectos, muchas veces no se cuidan por ignorancia. O sea, la persona no sabe lo que está haciendo y las cosas terminan mal, ¿no? Entonces, en un momento dado, les pongo otro ejemplo, estábamos haciendo un trabajo de integración grupal con funcionarios de una empresa
que ahorita tiene más de 2,000 empleados. En ese tiempo solamente eran 50. Yo estaba trabajando con el gerente y sus jefes inmediatos. Y estábamos en unas cabañas por allá en Arteaga, Coahuila, en este hotel muy bonito que se llama Monterreal. Y estábamos trabajando en una cabaña enorme. Entonces yo había dicho, por ejemplo, que nuestro espacio dramático era del sillón hacia acá, ¿no? Que quedara bien delimitado. Y me acuerdo que justamente el director general, que de hecho era la persona que me había invitado, que me había contratado, él fumaba mucho, ¿no? Entonces en un momento se para en la puerta de la cabaña, o sea, hacia el otro lado, ¿no? Hacia el otro extremo de donde estábamos, abre la puerta y se queda con un pie adentro y uno afuera, como para no perderse de la situación y poder estar fumando, ¿no? Entonces ahí yo le tuve que decir que no, o sea, o que se saliera a fumar o que se metiera, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos claro los demás si él está o no está, si lo contamos o no lo contamos, o si su salida obedece a que quiere fumar, o realmente es porque no le está angustiando lo que está sucediendo o le está molestando, no sabemos. Entonces estas cuestiones, encuadre, estas condiciones de trabajo sirven precisamente para que te puedas meter a fondo en las cosas, ¿sí? Entonces, volviendo al repaso, decíamos que hay 5 elementos, ¿verdad? ¿Sí? Director, protagonista, yos auxiliares, grupo y espacio dramático, ¿sí? Ahora, vamos a ver por qué es importante tener claro esto cuando decimos que hace psicodrama, hace las cosas según la metodología, si no, no está haciendo psicodrama. Imaginen ustedes esta situación. Imagínense que tienen un grupo de amigos que se ponen a platicar cosas de su propio desarrollo personal. Y entonces empiezan a ser como un grupo autogestivo. Dice, oye, ¿y por qué no nos juntamos cada jueves y hablamos de nuestras cosas? Nada más para compartir. Y no quiere decir que eso no sea válido. Hay grupos que le llamamos grupos de reflexión, grupos de café, donde se trata nada más de platicar, ¿no? Y de repente, imagínate que alguien dice, oye, ¿y por qué en lugar de platicarlo, mejor no lo dramatizamos? Suena lógico, ¿no? Tiene sentido. Y se va a ver que va a ser como más potente, como más llegador. Dice, oye, órale va, esto suena bien. Y entonces empieza a representar, en lugar de platicar la situación, la persona empieza a dramatizarla. ¿Y quién va a dirigir aquello? ¿Qué se imaginan ustedes que va a suceder? Que la misma persona que dice, yo les quiero contar algo. Y entonces él empieza a decir, a ver, tú, fulano, tú la vas a hacer de mi papá, tú la vas a hacer de mi hermano, o X, tú la vas a hacer de mi jefe, y va a pasar tal cosa, ¿sí? Y yo dije esto, y tú dijiste aquello, y etcétera. Pero ¿quién está dirigiendo? ¿Quién está controlando eso? ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde eso se puede salir de control? ¿Sí? ¿Y quién va a cuestionar a la persona que está? ¿Quién va a decirle por dónde? Porque él va a decir, no, lo que quiero ver es esto. Cuando me dijo y entonces yo le dije. Y la función del director precisamente es esa, es ir guiando al protagonista a que tenga una mirada distinta, no a que repita lo mismo. Entonces, si se fijan, ahí tenemos un protagonista, tenemos yos auxiliares, tenemos el resto de los compañeros del grupo que están sentados y tenemos un espacio dramático. Pero está faltando el director, ¿sí? El director está haciendo, más bien el protagonista está haciendo dos funciones, de director y de protagonista. Y así no se vale. Jacob Levi Moreno, el creador del psicodrama, cuenta una anécdota al respecto de esto. Él dice que cuando era pequeño, él está platicando sobre la historia del psicodrama, y entonces él habla de situaciones de su vida que pudieran tomarse como los inicios, ¿no?, del psicodrama o de la idea del psicodrama. Entonces habla de una vivencia que tuvo a los 5 o 6 años, que estaba solo en su casa
y estaba con muchos vecinitos, ¿no? Y no sé dónde estaban los adultos. El caso es que le dice, vamos a jugar al sótano, y se van, y andando por ahí dijo, ya saben, vamos a hacer esto. Dice, vamos a jugar a que yo soy Dios y ustedes son mis ángeles, ¿no? Los demás niños les parece muy bien. Dice, bueno, pues va, ¿no? Dice, bueno, entonces tenemos que construir el cielo. Y entonces empiezan a recoger todas las sillas que hay en la casa, las apilan sobre una mesa una mesa muy grande que estaba ahí en el sótano, y construyen el cielo, ¿no? Entonces ya construyó el cielo, él se sienta encima, dice, ¿y ahora qué? Dice, bueno, pues ahora yo soy Dios, y ustedes son mis ángeles, y van a mover las alas, ¿verdad? Y a volar alrededor mío, y a cantar, ¿no? Y en eso están cuando, pues claro, la construcción se viene abajo, él se cae y se fractura un brazo, ¿no? Entonces, esta anécdota es como decir, no puedes estar haciendo de protagonista y de director al mismo tiempo porque te vas a emproblemar, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo esto tiene sus condiciones, no es nada más que se nos ocurra, ¿no? Que sí, que a lo mejor dramatizarlo es mejor que platicarlo, es cierto, pero tiene que haber conciencia de que también es más potente y por lo tanto también te puedes meter en más problemas, ¿sí? Es muy frecuente que algo que se quiere utilizar nada más como con fines ilustrativos, que la persona viva una situación, se empieza a tocar la emoción y entonces se empieza a profundizar y luego las cosas no se pueden controlar. Me refiero a que la persona empieza a sacar emociones, sentimientos que luego lo desbordan, y la persona que está dirigiendo aquello, si no está preparada, pues va a tener, se va a ver en aprietos, ¿no? Y sobre todo que va a generar en el grupo y en ese participante pues una sensación muy, muy desagradable, ¿no? Entonces, por eso la idea de tener un buen entrenamiento. Eso hacemos mucho énfasis en las clases, ¿no? Entonces decíamos, ya hablamos de los 5 elementos del psicodrama. También hablamos que hay 3 momentos, 4 en el caso que sea un grupo didáctico, ¿no? Entonces, hay una sesión de psicodrama, tiene un primer momento que llamamos de caldeamiento, que sirve de preparación para el grupo, y un segundo momento que es la acción propiamente dicha, que es donde se desarrolla todo el proceso terapéutico, donde se muestra en escena la situación de conflicto, donde se intenta resolver, etc. Y un tercer momento donde termina la acción y viene lo que llamamos el compartir o sharing, que es donde el resto del grupo empieza a compartir con los demás qué fue lo que sintió, ¿sí? Ahí, repetimos, hay también una particularidad que hacemos mucho énfasis. No se valen los señalamientos, no se valen los consejos, los comentarios, aunque sean en buen plan, con la mejor intención para los compañeros o para el protagonista. No, en otros tipos de grupos de terapia sí se vale, en psicodrama no. Aquí es compartir lo que yo sentí, ¿verdad? Lo que yo sentí con el trabajo del compañero. Por lo cual, pues le agradezco, ¿no? No tanto además de que ya expuso, todavía le voy a estar soltando señalamientos, interpretaciones, aunque sean muy buenos y con muy buena intención, no se vale, ¿no? Así termina, con esos 3 momentos, una sesión convencional de psicodrama. Decimos que cuando es un grupo didáctico, puede haber un cuarto momento que llamamos de procesamiento o conceptualización, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos ese resumen de algo de lo que hablamos la ocasión anterior. Y el día de hoy yo quisiera hablar un poquito de las bases filosóficas del psicodrama. Y particularmente de una de ellas que considero que les va a parecer muy, muy atractivo, muy interesante el concepto, porque es algo que además de tener que entenderlo como psicodramatistas, es algo que les puede servir a cualquier persona, y ahorita van a ver, ¿no? Y que puede dar un giro muy importante en la manera como entendemos las cosas, psicológicamente hablando, de cómo enfrentamos la solución de nuestros problemas también, ¿sí? Y esto a lo que me refiero es
lo que llamamos en psicodrama la filosofía del momento. La filosofía del momento, ¿no? Y de manera resumida, podríamos decir que esto tiene que ver con entender que todo sucede en un momento determinado, ¿no? Bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Y en un cierto periodo temporal, ¿sí? Entonces, aquí la filosofía del momento habla de tres conceptos, ¿no? Uno es lo que llamamos el locus. El locus es, vamos a decir, el lugar o las circunstancias o el contexto en el que suceden las cosas, ¿sí? Ese es el locus, las circunstancias. Y hay el otro concepto que llamamos la matriz. La matriz es la respuesta ante esas circunstancias. Es como la matriz es como la reacción ante el estímulo, ¿verdad? Y el tercer concepto es lo que Moreno llamó status nascendi, y que se refiere a que todo sucede en un proceso temporal. Es como decir, nada pasa así como suspendido en el aire, en el tiempo y el espacio, ¿no? Todo está sucediendo en un tiempo, ¿no? Pero yo lo que quiero hacer énfasis es en tratar de entender un poquito esta relación entre el locus, que es las circunstancias o el estímulo, y la matriz, que es la reacción a esto, ¿no? Es como si dijéramos, hablando de botánica, que el locus es la tierra, los nutrientes, el agua, todas estas cosas que hay ahí, y la reacción sería el germinado de la semilla. El germinado o no, el que la semilla se abra o no se abra sería la respuesta, la reacción, la matriz, diríamos en este caso. Ahora, fíjense, esto es súper interesante, entendido en términos de la psicoterapia y en términos de nuestra vida en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque habitualmente pensamos, muchas personas, los terapeutas mismos, a veces tenemos una idea equivocada, ¿sí? Pensando que nuestros conflictos, ¿sí?, son debidos a esas circunstancias. No entendemos que el conflicto no se genera por las circunstancias, se genera por la respuesta que damos a eso, ¿sí? Pongan ustedes cualquier ejemplo. El más obvio, piensen en el más obvio, un fallecimiento, ¿sí? Una lógica simple para mucha gente diría, pues claro que un fallecimiento te va a generar una situación de conflicto emocional, te va a poner mal, o como ustedes quieran llamarlo. Y entonces, visto de esta manera desde la filosofía del momento, decimos no. El fallecimiento de un ser querido es una circunstancia, es un estímulo. Si ustedes quieren, es un factor condicionante, ¿sí? Pero lo que es el factor determinante para que suceda el conflicto es la respuesta. O sea, no es el fallecimiento, sino es cómo reacciono yo ante esa pérdida. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces es muy, muy interesante, pero aunque es relativamente sencillo lo que acabo de explicar, pareciera que preferimos culpar, ¿verdad?, del conflicto a la circunstancia, al estímulo, ¿sí? Es decir, no pensamos que tal vez nos sentimos
tristes, contrariados, enojados, frustrados por esa pérdida, del ejemplo que estoy hablando, por ese fallecimiento, y no que realmente es por la reacción que tengo ante la pérdida de ese ser querido, y que tiene que ver con muchas cosas: la relación que tenía con esa persona, los asuntos pendientes que dejé, o simplemente cuestiones de mi personalidad, que tiendo a reaccionar de esa manera ante esas circunstancias, ¿sí? Entonces, pareciera que es más cómodo porque nos quita de conflictos. Yo no tengo que decidir si sí o si no, si reacciono o no reacciono. Si me siento mal, quiere decir que soy buena persona. Si no siento nada, quiere decir que no me importaba la persona que falleció, y ese tipo de dilemas. Pero una vez que entendemos que realmente nosotros somos los responsables de cómo nos sentimos, de cómo reaccionamos ante las cosas, y que la consecuencia que eso trae, pues entonces es responsabilidad de nosotros. Cuando analizamos bien, yo les pediría que miren un poco y vean que la gran mayoría de las cosas que suceden en su vida, en la gran mayoría de las cosas, de una u otra manera, en mayor o menor grado, metimos la cuchara, como decimos, ¿no? Influimos de alguna forma. O sea que realmente son muy pocas las cosas donde no tenemos injerencia. Y eso asusta porque eso genera una tremenda responsabilidad. O sea, después de tanto tiempo me vengo a dar cuenta que lo que me pasa es responsabilidad mía. O sea que ya no puedo culpar a nadie. Qué duro, ¿no? Qué duro. Pero piénsenlo. Una vez que podemos brincar ese pasito y salirnos de nuestra zona de confort, y salirnos de esa posición de victimato, dirían los que hacen coaching ontológico, salir de esa posición de victimato, nos daremos cuenta de una cosa muy buena, excelente diría yo. Cuando asumo esa gran responsabilidad de decir, lo que sucede tiene que ver con mis reacciones, por lo tanto es responsabilidad mía lo que me sucede, ¿sí? Cuando acepto esa carga, me doy cuenta que tiene grandísimas ventajas. Porque mire, si seguimos esta lógica, nos damos cuenta de lo siguiente: todo el tiempo estamos esperando que cosas allá afuera cambien para que yo me sienta feliz, para que yo esté tranquilo. Que el otro cambie, que mi papá cambie, que mi pareja cambie, para que yo esté tranquilo. ¿Y cuál es la lógica de eso? O al menos, ¿cuál es la lógica que queremos mantener? Una muy sencilla y muy válida, que dice, ¿por qué voy a cambiar yo si el que está mal es mi pareja? ¿Por qué voy a cambiar yo si el que está mal es mi papá? ¿Por qué voy a cambiar yo si el que está mal es mi jefe? Y la persona se resiste. Incluso, casi como en la terapia, te acusa como si estuvieras del lado de su jefe y que nomás lo criticaras a él. No se trata que uno se ponga de un bando o de otro, sino es hacerte ver la siguiente lógica. Tú puedes trabajar para el cambio, tú puedes trabajar con lo que está al alcance de tus manos. Con lo que está al alcance de tus manos, ¿sí? Y eso, lo que está al alcance de tus manos, son tus cosas. Tus cosas. No las de tu pareja, no las de tu jefe, no las de tu papá. Vamos a suponer que sí, están mal. Tu pareja está mal. Porque empezamos a hacer estadística. A quien le preguntes.
Tienes razón, está mal. Nada más que si tú, que eres una persona abierta, consciente, inteligente, preparada, batalla para cambiar, pues imagínate, ¿verdad?, el otro que no quiere, que no está de acuerdo, que no tiene tu capacidad, que no es tan inteligente como tú. ¿Sí? Suena muy radical, pero vamos a llevarlo a lo cotidiano. Sí, tal vez la primera estrategia sea, pues, decirle al otro: oye, no la friegues, ¿verdad? La estás regando en esto y esto y esto otro. Qué maravilloso, qué chulada, diríamos por acá, que el otro le dijera: ah, mi amor, te agradezco por esa retroalimentación. No lo había observado. Muchas gracias. De ahora en adelante voy a cambiar, voy a ser otra persona. ¿Suena ridículo? Pues es más ridículo seguir machacando y machacando. Cada vez que eso pasa, nuestra reacción es la misma, es la misma, es la misma. ¿Sí? Esa es una explicación del concepto de neurosis también. Mismo estímulo, misma respuesta inadecuada. ¿Verdad? Mañana vamos a hablar probablemente del concepto de espontaneidad, ya que lo estoy mencionando. Entonces, fíjense cómo estamos caminando en círculos, desgastándonos. Incluso lo peor, llegar a una sensación de desahucio, que es cuando estás convencido de que aquello no va a cambiar. Ahí ya la cosa está peor, ¿verdad? Y no es que no vaya a cambiar, es que estamos utilizando un método inadecuado, que eso también me voy a permitir tomar un tiempo para platicar de eso, ¿no? De la manera en que hacemos las cosas, ¿no? Pero en este caso estamos diciendo de entender que sí, a lo mejor el otro está mal y la primera iniciativa, propuesta, estrategia es señalárselo y esperar que el otro entienda y cambie. Pero si ya lo hice 2, 3, 4, 5 veces, dices, o la persona no va a cambiar, o en ese momento no va a cambiar, o no eres tú quien lo va a hacer cambiar. Una verdad es esta, aprovechando, haciendo un paréntesis. Métanse en la cabeza que no basta con que ustedes le señalen una verdad a una persona, no es suficiente para que la persona cambie. Inclusive, en el mejor de los casos, la persona acepta lo que le estás diciendo y eso no es garantía que vaya a cambiar. Así es que no se desgasten con eso. ¿Sí? Entonces, la otra lógica sería esta: yo voy a trabajar con lo que está al alcance de mis manos. ¿Y qué es lo que está al alcance de mis manos? Mis cosas. Con esas voy a trabajar. Entonces, en este caso específico, ¿qué voy a hacer? El otro no cambia su manera de ser. Entonces yo voy a trabajar, yo voy a cambiar que esa manera de ser deje de afectarme, deje de molestarme. ¿Sí? Ahí está. El estímulo es el mismo, mi reacción, mi respuesta es diferente. Entonces, este es el factor condicionante, pero el factor determinante es el que cambió. Otra gran ventaja de ver las cosas de esa manera es la siguiente. Si volvemos al ejemplo de la pérdida, del duelo por un ser querido, pues podemos entender fácilmente lo siguiente. El estímulo, la circunstancia, yo no la puedo cambiar. Es decir, yo no puedo revivir a esa persona que se murió. Pero lo que sí puedo cambiar yo es mi reacción ante esa pérdida. Eso sí lo puedo cambiar en cualquier momento. ¿Cuántas veces vemos personas, pacientes o no pacientes, amigos, que vienen arrastrando un proceso de duelo no bien concluido, un duelo patológico, un duelo complicado, y han pasado muchos años?
Y el tiempo en sí mismo no cambia las cosas. ¿Sí? Y la persona tiene años viviendo esa misma realidad. Y su única alternativa es, si pudiera recuperar a esa persona que falleció, volvería a ser feliz. ¿Sí? Ahí está un ejemplo de: yo no puedo cambiar las circunstancias, entonces ya no tengo opciones. Por supuesto que no. Afortunadamente sí podemos hacer esos cambios. Sí podemos hacer esos cambios. No sé si hasta aquí se está transmitiendo la idea. Me gustaría saber si hay algún comentario, alguna duda de esto que estoy diciendo. Me gustaría que vayamos haciendo más interactivas estas charlas, ¿verdad? Me gustaría escuchar un poquito sus comentarios al respecto de esto que acabamos de mencionar. ¿Alguien tiene por ahí algún comentario? ¿Qué piensan de esto que estamos aquí compartiendo? Les digo, en lo que alguien se anima a hacer un comentario, que esto aplicado a la terapia, pues precisamente de eso se trata, ¿no? Que tú no vas a dramatizar algo donde, imagínate que en la dramatización tú le traes de nuevo a esa persona que falleció, ¿no? Porque eso sería una cosa delirante. Obviamente tú puedes traer a la persona que falleció para que se despida de ella, para que le diga que lo quiere, para que corrobore que efectivamente esa persona también lo quería y lo estimaba mucho, ¿sí? Pero no para cambiar esas circunstancias, sino es buscar un cambio en la persona, buscar un cambio en el protagonista, ¿sí? Muy bien. Aprovechando, pues recordarles que estamos en el proceso de inscripciones para los siguientes diplomados, ¿sí? Tenemos el diplomado precisamente de psicodrama pedagógico, psicodrama terapéutico, que estos van dirigidos pues a las personas que estén interesadas en conocerse más, en aplicar estas técnicas en su vida, o también en lo profesional, ¿no? A todos los profesionales que ahorita están trabajando con personas, sea en lo clínico, sea en las organizaciones, sea en la parte educativa, y que con esta situación de pandemia pues es necesario capacitarnos más todavía, porque se nos viene una situación muy pesada, donde vamos a tener que utilizar todos nuestros recursos para poder dar atención a las consecuencias emocionales y psicológicas de esta contingencia sanitaria, ¿no? Por ahí, quien requiera informes más detallados puede hacer contacto con nosotros, y les agradecemos que puedan meter también en la página web, que es www.psicodrama.mx, ¿no? Ok, también quisiera yo comentarles que ya están por salir más ejemplares de nuestros libros. Que es el más reciente, ¿no? Que es el de cuentodrama terapéutico, que vamos a estar hablando de qué se trata. Es la utilización de los cuentos de hadas en la terapia con psicodrama. De eso se trata este libro, del cual vamos a hablar un poquito más después. Otro que está también en la imprenta en estos momentos es el de psicodrama pedagógico, y que es un manual
donde vienen técnicas muy claramente descritas para su fácil utilización, de técnicas, juegos, ejercicios de psicodrama utilizados en la educación. En el aula, en la educación comunitaria, en la educación con diferentes tipos de grupos, ¿no? Aquí vienen muy claramente descritas cómo es, ejemplos de las ejemplos reales de grupos con los que hemos trabajado. Está súper didáctico este librito, ¿no? Y les muestro también este otro, que también está en la imprenta en estos momentos. Esperamos que una semana, máximo 2, ya lo podamos tener por acá. Y que le llamamos la leyenda del juego de pelota, o el subtítulo que tiene, que no se alcanza a ver, que dice lecciones para hacernos bolas en un grupo de trabajo. Tiene que ver con esto. Es un libro más dirigido al ámbito de la consultoría empresarial, a los conflictos que se dan. Aquí describe a través de un cuento que es la historia de un pueblo que jugaba, de un equipo que jugaba pelota, ¿no? El juego de la pelota que jugaban nuestros ancestros en Mesoamérica, ¿no? Y a través de la metáfora del cuento se platican de las vicisitudes de ese equipo, y con la idea de mostrar a ustedes cómo los equipos de trabajo en las empresas pasan por un montón de conflictos y problemas que tienen que ver mucho, no, el origen del problema se puede dar por muchas circunstancias, pero la no resolución o la perpetuación del problema sí tiene que ver con que no encontramos o difícilmente encontramos una solución a un problema mal entendido y por lo tanto mal planteado, ¿no? Entonces aquí vienen ejemplos de eso, de eso se trata, de cómo algunos ejemplos de como el punto de vista más frecuente en las empresas, ¿sí? Les pongo un pequeño ejemplito. Es como cuando hay una situación en un equipo de trabajo, pero se ve como que es nada más una cuestión individual, sin darse cuenta que esa persona es el vocero del grupo. ¿Me explico? Es el vocero del grupo. Entonces, ¿qué sucede? Que se plantea una lógica muy simplista, que es, pues muerto el perro se acabó la rabia, ¿verdad? Entonces, le cortan la cabeza a esa persona, ¿sí? Y lo que sucede es que mientras las condiciones de fondo no se modifiquen, van a seguir emergiendo, ¿sí? Nuevos voceros grupales, ¿no? Entonces hagan de cuenta que ese era el que estaba bajo los reflectores, pero ahí en la sombrita venía, ¿no? Otro atrás, ¿no? Que no protagonizó porque no estaba en su momento, ¿no? Y así como eso, ejemplos de este tipo de propuestas de solución que no solamente no solucionan, sino por lo regular generan más conflicto, ¿no? Muy bien. Y bueno, les decía de eso, les decía lo del curso diplomado que estamos queriendo empezar para para inicios, para la primera semana de febrero. Entonces tenemos toda esta parte de diciembre y enero del 2021 para dar información, para hacer entrevistas, todo esto. Va a ser un curso semipresencial. Vamos a tener sesiones una vez a la semana para ver todos los conceptos teóricos y también algunas cosas de técnica, y teniendo encuentros después de cada módulo, después de cada 10 semanas. Claro, si la contingencia no lo permite, tener encuentros presenciales donde ahora sí vamos a poder vivir en un fin de semana toda la parte de la práctica requerida para el buen aprendizaje de esta propuesta. Es importante que entendamos que por la misma cuestión de las medidas sanitarias no podemos trabajar con grupos muy grandes, ¿no? Por la misma protección. El cupo es limitado. Entonces, las personas que estén interesadas, o si ustedes conocen a alguien que pudiera servirle esta información, háganos este favor, ¿no? De pasar nuestro contacto,
mayor información más detallada, pueden solicitarla por inbox. Mándenos sus datos, como quieran que nos contactemos. Podemos hacerlo por correo, podemos hacerlo por WhatsApp. La cuestión es que podamos seguir en contacto, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Otra cosa, me comentan que para la próxima sesión, para el próximo martes, vamos a rifar entre los participantes, entre los presentes, uno de estos libros. Puede ser el de Cuentodrama, si es que no nos ha llegado los otros de la empresa. De la imprenta, bueno, que también es una empresa, pero si no tenemos para el próximo martes ejemplares de los otros dos, del de Psicodrama Pedagógico, que es un libro muy muy accesible prácticamente para cualquier persona, es muy útil, porque viene muy didáctico, o este otro que también es un libro pequeñito, muy divertido, muy fácil de digerir, muy fácil de leer, tiene dibujitos, no se los voy a mostrar para no crear más expectativa. Esperamos que tener ya copias para la semana, y si no, este otro libro que es sobre los cuentos de hadas, que es más específico sobre el trabajo terapéutico, pero que es el primero de una colección de cuentodrama. Este es cuentodrama terapéutico, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente. Vamos a darles las bases para participar. Vamos a estar publicando ahí en Face. La idea es que se haga una rifa. Vamos a ver el mecanismo durante estos días, y a las personas que estén en la plática, en la charla, serían los participantes, creo yo. Como quiera les damos los detalles, ¿no? Pero debe ser una cosa muy muy sencilla. Muy bien, tenemos unos minutitos. Si alguien tiene algún comentario, algo que quisiera preguntar o compartir, ¿verdad? De eso que estuvimos hablando, de la filosofía del momento, ¿verdad? Resumiendo, para los que se incorporaron ya después, decíamos que las bases filosóficas del psicodrama, la más importante, la más significativa, es la filosofía del momento, que habla de que hay un locus o un lugar donde suceden las cosas, y que se refiere a todas las circunstancias por las que pasan, y otro concepto que llama matriz, que es la respuesta a esas circunstancias, y el status nascendi. Todo sucede en un momento determinado. Les decía rápidamente que la relevancia de esto en nuestro enfoque en la terapia, y que aplica para toda la vida, es que muchas veces tenemos la idea de que lo que nos pasa, lo que genera el conflicto psicológico, es la circunstancia, es aquello que me pasó. Y decimos, no, eso es solamente un estímulo. Lo que genera el conflicto es tu respuesta a ese estímulo. Y poníamos el ejemplo de una pérdida, de un duelo, o más bien de una pérdida. La pérdida sería el estímulo, el duelo sería la respuesta, ¿sí? Pero el duelo no es directamente relacionado con la pérdida, ¿sí? Sino la reacción de la persona. Entonces, lo vemos claramente, ¿no? A una familia, los hijos pueden tener la misma pérdida, un padre o una madre, y cada uno de ellos reacciona distinto, ¿no? Entonces es la reacción, no es aquello. Y les digo, no nos gusta eso porque nos saca de esa posición de comodidad, de víctimas, pero la ventaja es que cuando uno asume eso, no es nada más esa postura heroica de me voy a hacer cargo de mis emociones y mis sentimientos, sino también es una visión práctica, porque uno puede trabajar con lo que está al alcance de nuestras manos. Lo que está al alcance de nuestras manos son nuestras cosas, no las cosas de mi pareja, de mi vecino, de mi jefe, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, yo no voy a trabajar, y afortunadamente no tengo que trabajar en cambiar las circunstancias. Y cuando no se puede, como en este caso de la pérdida, no voy a revivir a mi papá para que se me quite la tristeza. Tengo que hacer un cambio, que eso sí lo puedo hacer, porque eso está al alcance de mis manos.
Lo otro no lo puedo hacer. ¿Sí? Hay ocasiones, fíjense, por ejemplo, hay cosas, esto lo estoy poniendo muy sencillo, pero hay casos más sutiles. Es muy frecuente que veamos, por ejemplo, un terapeuta novato. Imagínense esta situación. Llega la señora que se siente maltratada o es maltratada por su pareja. Y entonces, incluso sin darse cuenta, el terapeuta sin experiencia toma partido a favor de la señora. Y entonces empieza a trabajar con ella para prepararla para que se empodere, para que no se deje, para que ponga límites, para que se defienda. ¿Sí? Otros dirían, bueno, pues ¿qué tiene esta señora que es tan masoquista? ¿Verdad? ¿Qué está haciendo ahí? Yo no entiendo. Y empieza a trabajar con eso. Pero si se fijan, sigue el mismo patrón. Es decir, el problema está en el afuera, en el que la maltrata. Claro que nada de eso se perdona ni se puede entender bien, ¿no? Eso está mal, definitivamente. Pero aquí estamos hablando que el problema no es que para que la señora sea feliz le vamos a hacer que cambie algo para que cambie al marido, que le ponga un alto, que la respete, que no sé qué. Tal vez al final terminemos donde mismo, pero la vía es diferente. Cuando dices, bueno, a ver, ¿qué te hace sentir eso que está pasando? Porque es interesante. La señora se queja dolorosamente del maltrato. Pero no es nada más eso. ¿Sí? No es nada más eso. ¿Por qué? Porque hay una condición también ahí donde la mujer permite porque se la cree. Se la cree. Cuando el maltratador le hace sentir que se lo merece. ¿Verdad? Entonces él me dice que soy una tonta. Ok. Entonces te voy a enseñar a que no te dejes que te digan tonta. Cuando el tema más bien es por qué me la creo. ¿Por qué le permito al otro? Permítanme ver si hay comentarios. Sí, Juan Palacios, gracias por estar aquí. La diferencia entre cuentodrama y psicodrama es la siguiente. Cuentodrama es una propuesta mía, ¿sí? Es un aporte al psicodrama, ¿sí? Cuentodrama, vamos a decir, es un recurso de las tantas herramientas que hay en el psicodrama entendido como un modelo, una metodología más amplia, ¿sí? Lo que pasa es que a veces pasa igual como con el psicoanálisis, ¿no? Que cuando dices psicoanálisis, dice, bueno, estás hablando de la técnica terapéutica, estás hablando de la teoría para explicar cómo funciona la mente de las personas, o estás hablando de qué, ¿no? Con psicodrama pasa un poquito también lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de psicodrama, estamos hablando del método. Cuando hablamos de cuentodrama, estamos hablando específicamente de un recurso. Como pudiera ser el role-playing, el teatro espontáneo, el psicodrama clínico, el psicodrama pedagógico, el axiodrama, el sociodrama y toda la serie de recursos que hay en él. ¿Sí? Espero haber contestado tu pregunta. Muy bien, Saraí Quevedo, gracias Anita por pasarme el recado. Saraí, mira, vamos a ahora estuvimos poniendo ejemplos más en el área clínica terapéutica, ¿sí? Psicodrama tiene muchos recursos aplicativos para, hay toda un área, como dije al principio, ¿sí? Aquí en el librito de psicodrama
pedagógico, vas a encontrar un montón de ejemplos de lo que se puede hacer en un aula, de lo que se puede hacer con padres de familia, de lo que hacemos. Si ustedes entran a nuestra página, van a ver que hay un montón de fotos donde hacemos trabajo en la comunidad, donde vamos a las escuelas, a trabajar con problemáticas sociales de los adolescentes, ¿no? Adicciones, bullying, depresión, suicidio, etcétera, mil cosas, ¿no? Justamente nos tocó el año que fue antepasado, no recuerdo bien ya, que cuando nosotros estábamos en Linares trabajando en una secundaria sobre depresión, drogas y bullying, en ese justo momento que nosotros estábamos allá, acá en Monterrey desafortunadamente estaba pasando esto de la balacera en la secundaria esta de la colonia Country, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones que se pueden prevenir, que se pueden abordar, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí puede ser también que de lo que hablé ahorita, ¿sí? tú lo puedes ir trabajando también, ¿no? Es una manera, igual como hay la visión constructivista, por ejemplo, que tiene una forma distinta de ver las cosas, eso también, ¿no? Enseñarle a los chicos que no se trata de estar buscando culpables, sino de qué manera las cosas me afectan por la manera en que yo soy y qué es lo que yo puedo hacer para cambiar e influir en las cosas. No sé si hay otras preguntas, ya nos quedan 3 minutitos, déjame ver. Muy bien, parece que son todas las preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, no queda más que agradecerles su presencia por acá. Nos vemos el próximo martes. Espero que esto les haya agradado. Cualquier pregunta, alguna cosa que aparezca en un ratito más, con todo gusto pueden mandarnos un mensajito y ahí para seguir conversando y haciendo contacto. Vamos a seguir mencionando de las cosas y las actividades que hacemos, de los cursos que están por venir. Como decíamos, queremos empezar en la primera semana de febrero, y bueno, queremos que esta charla sirva también para que ustedes vean un poquito, como decíamos, era retomar, ¿verdad? Desafortunadamente se vino la pandemia, nosotros teníamos contemplado abrir los diplomados en marzo, vino todo esto, lo cual también nos trajo mucho trabajo, ¿verdad? Hemos estado trabajando fuertemente, como ustedes ya saben, apoyando al personal médico que trabaja en los hospitales COVID, haciendo un montón de cosas en eso. Trabajo de investigación, atendiendo directamente no solamente la salud emocional de ese personal. Ahora entramos a ver pacientes directamente a los pisos e incluso en urgencias, pacientes COVID. Hoy nos hablaron para hacer una interconsulta en una paciente en el hospital materno infantil, ¿no? Fuimos el psiquiatra y el neurólogo a verlos por allá, una paciente COVID obviamente también. Entonces bueno, eso nos distrajo un poquito, pero ya con eso estamos retomando y nos da mucho gusto poder tener este espacio para platicar con todos ustedes, ¿no? Agradezco nuevamente su presencia, sus preguntas, su interés, y por aquí nos estamos saludando la próxima semana, martes a las 8 de la noche, y seguimos en contacto. Que tengan buena semana. Hasta luego.